En la actualidad, el ser humano tiene la necesidad de comunicarse y debido a que vivimos en la era de la información, nos vemos en la necesidad de estar comunicados y para ello es lo que utilizamos las telecomunicaciones. En ocasiones ni siquiera nos damos cuenta de que estamos utilizando una tecnología de telecomunicaciones. ¿Por qué? Simplemente porque no sabemos el concepto de telecomunicaciones. Se denomina telecomunicaciones a la técnica de transmitir un mensaje desde un punto a otro, normalmente con el atributo típico adicional de ser bidireccional. Entonces, esto nos dice que cotidianamente estamos utilizando las telecomunicaciones y estas nos son muy útiles desde un simple celular. El celular es muy indispensable para nosotros, ya que lo utilizamos para realizar llamadas, mandar mensajes de texto y checar las redes sociales como WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Otros medios de comunicación son la televisión por cable, televisión abierta, el periódico, el Internet y el teléfono. El Internet es una herramienta que más utilizamos en esta época y también es muy útil en las telecomunicaciones. De lo más nuevo de las telecomunicaciones son la ayuda de la telemedicina, educación a distancia, etc. En el mundo actual, la infraestructura de telecomunicaciones es fundamental para el desarrollo económico, humano y social. En las últimas décadas, los avances tecnológicos en la era de las telecomunicaciones y teleinformática han sido sorprendentes y han ampliado considerablemente el espectro de posibilidades y el servicio de comunicación. La telefonía inalámbrica ha venido a transformar los paradigmas de comunicación para las comunidades pequeñas y aisladas, reduciendo sustantivamente los costos de infraestructura. Los enlaces de vía satelital y el desarrollo de fibras de óptica han permitido incrementar el tráfico de llamadas de manera muy importante. Las telecomunicaciones se han vuelto una necesidad para las personas. No puedes estar tranquilo si no tienes un celular en las manos. Son indispensables y se vuelven aún más en un futuro no muy lejano. A continuación, les mostraré una línea del tiempo de cómo han ido evolucionando las telecomunicaciones. En el año 5000 a.C., el hombre prehistórico se comunicaba por medio de gruñidos y otros sonidos. En el año 3500 a.C., el hombre se empezó a comunicar a través de signos abstractos. En el periodo de 1700 a 1500 a.C., un conjunto de símbolos universales fueron creados. Estos fueron la base del alfabeto. En el año 500 a.C., el Imperio Romano estableció un sistema de comunicación donde utilizaban antorchas para transmitir mensajes en tiempos de guerra. En el año 490 a.C., los primeros intentos de transmisión de información a larga distancia fue el maratón en Atenas. En el año 500 después de Cristo, el astrónomo Aryabhata de la India desarrolló el sistema numérico decimal. En 1794, Claude Chappe desarrolló el telégrafo óptico en Francia. En 1800, los indios norteamericanos se comunicaban a través de señales de humo. En el periodo de 1833 a 1837, surgieron los primeros sistemas telegráficos por Gauss, Weber, Weishaupt y Guido. En 1844, Samuel Morse desarrolló su telégrafo, además perfeccionó su código Morse. El 14 de febrero de 1876, Alexander Graham Bell patentó el primer teléfono. El 28 de marzo de 1899, Marconi asombra con la primera comunicación por radio entre Inglaterra y Francia a través del Canal de la Mancha. En 1906 se construye en América el primer sistema para la transmisión de voz a través de ondas electromagnéticas. En 1926 se descubre la modulación en frecuencia FM. En los años de 1925 a 1938, el físico alemán Paul Nikola desarrolló la televisión a blanco y negro en Gran Bretaña. En 1940, Conrad Suss desarrolló la primera computadora llamada Z2. En ese mismo año, Guillermo González Camarena desarrolló la televisión a color. En 1941 surgió la computadora Sius Z3. En 1944, Howard K. Keynes diseñó el primer computador programable llamado Mark I. En 1945, Arthur C. Clarke propuso la utilización de los satélites para las comunicaciones de cobertura mundial. En 1946, Eric y Mauldin desarrollan la primera computadora totalmente electrónica, conocida como ENIAC. En 1949, se inventan las primeras tarjetas de circuitos impresos.
En 1951, Howard Higgins desarrolló el gran computador electromagnético. En 1957 fue lanzado al espacio el primer satélite por la URSS. En 1958 se desarrolló el circuito integrado. En 1963 fue lanzado al mercado el primer minicomputador. En 1966, Charles Cow utiliza un conductor de fibra de vidrio para transmitir llamadas telefónicas. En 1968 surge el fax. En 1969 es el nacimiento del Internet. En 1970 se utiliza oficialmente el método multiplex en la telefonía. En 1971 se desarrolla el microprocesador. En 1977 fue el año con mayor número de lanzamientos de satélites de comunicación. En 1979 Sony desarrolló el primer radio con cassette. En 1992 nace el Internet comercial.